Unidad didáctica número 1. Conceptos básicos del hormigón. Vamos a hablar un poquito de la historia del hormigón. La palabra hormigón procede del latín formicus o concretus, que traducido quiere decir homogéneo con molde o forma. La argamasa romana, fabricada con cal y puzzolana, una roca volcánica pulverizada, fue utilizada desde el siglo III a.C. para unir grandes bloques de sillería. A menudo la piedra fue solo un revestimiento, mientras que la parte interna del muro se rellenaba con cemento, capas de ladrillo fragmentado, cascajo y argamasa. Como podemos ver en la antigua Roma, se lograron grandes luces al construir arcos y bóvedas de hormigón. La definición del hormigón. El hormigón es una mezcla íntima y homogénea de áridos finos, áridos gruesos, aglomerante y agua en las debidas proporciones para que fragüe y endurezca. En el momento de su amasado puede añadirse otros productos o materiales para mejorar alguna de sus características determinadas. Según la norma española, la EHE 08, en su artículo 31, también define que es una mezcla de cemento, agua, áridos, aditivos y adiciones. Los componentes que tiene este hormigón, los materiales son cemento, agua, agregado fino, agregado grueso y aditivo. Si nosotros al cemento le adicionamos el agua, obtenemos la pasta. Si a esta pasta le adicionamos el agregado fino, obtenemos el mortero. Si a este mortero le adicionamos el agregado grueso, obtenemos el hormigón. Los aditivos es por si nosotros quisiéramos mejorar alguna propiedad o característica de esta mezcla. Según las características específicas de los componentes de este hormigón o de otros materiales incorporados, existen nomenclaturas específicas las cuales vamos a hablar. Cuando hablamos de hormigón en masa, significa que no contiene armadura de ningún tipo, ¿no? Y que es apto para los esfuerzos de compresión. El hormigón armado en sí, sí contiene la armadura para adquirir el esfuerzo de atracción cuando es puesto a un conjunto de cargas, ¿no? Como podemos ver aquí, el hormigón en masa es toda la mezcla que ya describimos anteriormente con todos los componentes de los materiales, mientras que el hormigón armado es este hormigón en masa que se le adiciona la armadura. Veamos el hormigón pretensado. El hormigón con armadura de acero sometido a tracción previamente a la puesta en carga al conjunto. El hormigón pretensado tiene características donde se alcanza resistencias grandes del hormigón y además que se utiliza un acero de alta resistencia y no así el acero corrugado que utilizamos en el hormigón armado. Se utiliza, por ejemplo, con viguetas pretensadas o en cajones prefabricados, ¿no? Pero pretensado en secciones de puentes. También tenemos el hormigón ciclópeo. El hormigón ciclópeo, la característica de este hormigón es que en su masa tiene grandes compuestos de piedras que tienen una dimensión mayor o igual a 30 centímetros, como podemos ver aquí, ¿no? En este caso este es un muro de contención de hormigón ciclópeo y aquí podemos ver que tenemos un cimiento, ¿no?, de hormigón ciclópeo, donde se utiliza la piedra manzana. Vamos a hablar de las propiedades del hormigón. La consistencia.
es la capacidad del hormigón fresco para deformarse. Este se mide en el deceso en centímetros en el ensayo del cono de Abrams. El cono de Abrams es un molde troncocónico, como podemos ver aquí en esta figura, de 30 centímetros de alto. Se va rellenando este cono con 3 capas del hormigón, y al mismo tiempo con este instrumento o varilla se va compactando cada una de las capas. Bien, entonces los hormigones, por esta consistencia o propiedad del hormigón, también se las puede clasificar como hormigón seco, hormigón plástico, blando, fluido o líquido. ¿De qué va a depender esta característica, esta propiedad? Va a depender del asiento que se dé en el cono de Abrams. Es decir, si al medir con la barra del cono de Abrams, colocándola en la misma base del hormigón que fue fabricado, esta diferencia de altura, como podemos ver en esta imagen aquí mire, se está midiendo cuánto este hormigón tuvo el deceso, ¿no? Estos centímetros que se miden aquí son los que determinan el tipo de hormigón. Si va de 0 a 2 centímetros tenemos un hormigón seco. Si está entre 3 y 5 centímetros tenemos un hormigón plástico. Si va de 6 a 9 centímetros tenemos un hormigón blando. Y si va de 10 a 15 centímetros un hormigón fluido. Mayor a 16 ya tenemos un hormigón líquido. Otra propiedad del hormigón fresco es la docilidad, que es la trabajabilidad del hormigón fresco, ¿no? Es la capacidad de ser puesto en un lugar de destino en los medios de compactación de que se dispone. Es decir, de que es la trabajabilidad para transportarlo y colocarlo en obra. También esta propiedad se mide a través del cono de Abrams. Veamos la homogeneidad. Es una cualidad por la cual los diferentes componentes del hormigón aparecen regularmente distribuidos en toda la masa. La homogeneidad se consigue con un buen amasado, y para mantenerse requiere ser transportado cuidadosamente o colocado adecuadamente. Hay que tener mucho cuidado en el transporte y en el colocado para no perder esta propiedad del hormigón, ya que pueden suceder dos situaciones que podemos perder esta propiedad, que es la segregación. ¿Y qué es la segregación? Es la separación de los agregados gruesos por un lado y los finos por otro. Como podemos ver aquí en la imagen, fíjense, los agregados gruesos están totalmente separados de los finos. Esta es una situación típica de una segregación. También tenemos otro problema de decantación. La decantación, donde los agregados gruesos quedan en la parte del fondo, la parte inferior, y todo el mortero queda en la superficie. Estos dos problemas de segregación y decantación eliminan o hacen perder la homogeneidad. Pero ¿qué causa estos dos problemas? El transporte y la colocación de este material inadecuadamente. Veamos la masa específica. La masa específica es la relación entre la masa del hormigón fresco y el volumen ocupado, ¿no?
Esto se mide, es una relación entre la masa y el volumen que nosotros determinamos. Ahora veamos las propiedades del hormigón endurecido. El carácter del hormigón endurecido lo adquiere el hormigón a partir del final del fraguado. O sea que terminando el fraguado para adelante ya tenemos un hormigón endurecido. Veamos la densidad. Es la relación entre la masa del hormigón y su volumen ocupado, ¿no? En este caso nosotros tenemos una densidad que oscila entre los 2300 y los 2500 kilogramos por metro cúbico. ¿De qué va a depender? Que si tenemos un hormigón en masa podemos optar por 2300, y si tenemos un hormigón armado podemos optar entre 2400 y 2500 kilogramos por metro cúbico. Bien, otra propiedad del hormigón endurecido es la compacidad. Esta es una cualidad de tener la máxima densidad que los materiales empleados puedan permitir. Entonces, veamos la permeabilidad. Es el grado en que el hormigón es accesible a los líquidos o a los gases. ¿De qué depende la permeabilidad? Depende mucho de la cantidad de agua que se le pueda agregar al hormigón, o sea, de la relación agua-cemento. Cuanto mayor sea esta relación agua-cemento, entonces nosotros vamos a tener una permeabilidad mayor. Si tiene menos agua, o sea que si la relación agua-cemento es menor, nosotros podemos tener una permeabilidad menor. Hablemos de la resistencia del hormigón. El hormigón endurecido presenta una resistencia a las acciones de compresión, tracción y desgaste. La principal es la resistencia a la compresión, que esa es la característica, una propiedad mecánica que tiene este material, ¿no? Entonces, fíjense, la resistencia característica que tiene la simbología FCK se utilizan de acuerdo a norma de 20 megapascales o newton sobre milímetros al cuadrado. Puede ser de 25, 30 hasta 50. Esto en la norma española, la EHS8. En la CBH 87 nosotros podemos lograr un hormigón de resistencia característica desde 17,5 megapascales en adelante. Pero en sí, ¿qué es la resistencia característica del hormigón? Y es la resistencia de diseño. O sea que nosotros este 20 es un H20. Para hacer el diseño, un H20 que es equivalente a 20 megapascales, o que es lo mismo 20 newton por milímetro al cuadrado, o si queremos trabajarlo en medidas sistema internacional, equivale a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia media con FCM, un símbolo. Este concepto de resistencia media o resistencia se refiere a la resistencia media que se van obteniendo en las probetas cilíndricas, en los testigos de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de alto, pero a los 28 días. Estos testigos son fabricados, ¿no?, en el lugar, y son de acuerdo a los días son llevados a laboratorios para medirse. A esa resistencia característica, si yo hago el ensayo de roturas de probeta, si en ese momento del ensayo logro tener 2, 3, lo único que hago es una media, ¿no?
Y a esa media de las 3 o 4 probetas que yo hubiera obtenido los datos es lo que nosotros llamamos la resistencia media. Resistencia a la tracción, FCT. Nosotros tenemos una formulita para obtener la resistencia a la tracción del hormigón, pero en el tema del diseño del hormigón nosotros optamos de que esta resistencia es cero, ¿no? Para algunos casos, por ejemplo en el diseño para los estados límites últimos, consideramos que esta resistencia es cero, pero para los estados límites de servicio sí es importante, y obtenemos con 0,30 por la raíz cúbica de FCK al cuadrado, la resistencia característica al cuadrado. O por ejemplo un H25, en este caso sería este, de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, esto está son 25 megapascales. Obtenemos una resistencia a la tracción de 2,6 megapascales o 26 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de esta manera nosotros obtenemos la resistencia a la tracción del hormigón. El módulo de deformación longitudinal, nosotros tenemos dos formulitas para lograr este módulo, que es 10.000 por la raíz cúbica de la resistencia media, la que se va obteniendo en las rupturas de probeta, ¿no? También tenemos otra formulita, la 8500 raíz cúbica de la misma resistencia media, ¿no? Entonces podemos utilizar parámetros ya definidos por la experiencia que se tiene, ¿no? Aquí nosotros en el hormigón podemos utilizar, ¿no?, 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado como un parámetro aceptable, ¿no? El coeficiente de Poisson es la relación entre la deformación longitudinal y la deformación transversal. En el hormigón consideramos 0,2. Hablemos un poquito del hormigón armado. Es el resultado de combinar debidamente un hormigón fresco o de masa, en este caso, con armadura. Entonces, a la unión del hormigón en masa con la armadura obtenemos a este nuevo elemento, para el cual la armadura es importante porque absorbe, ¿no?, el esfuerzo de tracción, mientras que el hormigón resiste a la compresión. Entonces es una piedra artificial que está diseñada para trabajar a flexo-compresión, y de esa manera nosotros tenemos un elemento donde diseñamos para resistir esos esfuerzos. Veamos la resistencia característica del acero corrugado FYK. Tenemos nosotros, de acuerdo a norma, el B400S, el B500 y el A52. En nuestro medio nosotros tenemos los dos primeros en el mercado, ¿no? ¿Qué significa el B400? Son 400 megapascales. Si llevados al sistema internacional estaríamos hablando de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es la resistencia característica del acero corrugado? Es la resistencia de diseño. Dentro de la característica física del hormigón, como él resiste, es muy bueno resistiendo a la compresión, y el acero resistiendo a la tracción, combinado estos dos, logramos que el hormigón armado resista al esfuerzo de flexión, ¿no? Las ventajas del hormigón armado, que es un material fácil, ¿no?, de acceso, y porque sus componentes son muy comunes en
en cualquier lugar, al menos en nuestro país, nosotros tenemos los componentes del cemento, los agregados finos y gruesos disponibles, ¿no? Se puede adaptar a cualquiera de las formas arquitectónicas que requiera el proyecto. Otra ventaja es que es un material dúctil, así también tiene una larga durabilidad, ¿no?, manteniendo las propiedades intactas. También es resistente al fuego, entre 1 y 3 horas es una resistencia absoluta. Tiene una elevada capacidad a las deformaciones. El mantenimiento es mínimo. Su resistencia a la compresión, flexión, corte y tracción hace que sea un material totalmente seguro. Veamos las desventajas del hormigón armado. Tiene una puesta en obra lento, porque hay que armar, ¿no? Hay que armar la estructura y la verdad es que requiere bastante tiempo. Requiere del uso de grandes secciones y al mismo tiempo grandes pesos, ¿no? Otra desventaja es el proceso de curado, que es muy delicado y requiere una atención importante. También la dependencia del clima es otra desventaja, porque el hormigón armado depende mucho del clima para su fabricación. Bien, hemos concluido con esta unidad didáctica. Quiero agradecerles mucho. Que tengan muy buenos días.